Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera en la Frontera Norte, a Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Muchísimas gracias. Ustedes escucharán. Pido por favor cuidado con los auriculares porque está sonando hacia el público. Por favor, maestro y querida Ceci, que es con quienes estamos, queridos amigos. Ustedes los conocen, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos honra en representar al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, pilar de Voces del Periodista, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Un privilegio, maestro. Un abrazo a nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, también parte importantísima nuestra, una persona que es muy compartida. Ella es también, además de contadora y fiscalista, ella es una defensora de los derechos humanos y que comparte con nosotros también sus conocimientos. Ustedes ya la conocen, un privilegio con ambos estar en estos micrófonos. Un abrazo a los compañeros allá en cabina, gracias ingeniero Víctor Melara García, gracias en producción y a todos quienes participan en la parte operativa y en la parte también de la infraestructura. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Jonathan, por estar allí en cabina. A ustedes, queridos amigos, el abrazo. Decirles que hay que seguir las recomendaciones. No es porque entremos en pánico ni nada, sino porque hay que hacer la parte que nos toca. Y la parte que nos toca es, pues, no tener el contacto tan cercano. Dicen que en el trabajo hay que estar a una cierta distancia, 1 metro de los compañeros, no saludarse de mano. Cuando llegue usted a su fuente de trabajo o a su casa, lavarse las manos, no tocarse la cara si usted no, ahora sí que acaba de lavarse las manos y ya está en su casa. Evitarlo. Así es que vamos compartiendo todo esto y que la medida de lo posible, bueno, tomar líquidos, de preferencia tibios, y bueno, lo normal que sería para subir nuestro sistema inmunológico para cualquier cosa, no solamente por la contingencia de ahorita, sino cualquier gripa, cualquier problema, bueno, que nos tomen con las defensas lo más arriba posible. Queridos amigos, un privilegio saludarles. Bueno, pues decirles que hoy, por supuesto, se conmemora la nacionalización del petróleo por el general Lázaro Cárdenas del Río y la recuperación de esta industria del Estado mexicano por la política nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que lo celebra, por supuesto que vuelve a ser una fecha importante. ¿Cuántos años no pasaron en que fechas fundamentales como es esta del día de hoy fueron poco a poco borrándolas de la memoria o intentando borrarlas de la memoria? Estas fechas que hace muchos años se hacía la celebración, era una fecha muy interesante, como afortunadamente lo vuelve a hacer ahora. Eso es lo que debemos de dar seguimiento, igual al Día de la Bandera, tantas cosas que tienen un significado, primero en el respeto al recuerdo y en segundo a recordar el valor de la patria. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, Ceci Tapia, Solidaridad1000, ¿qué les parece? Si me permiten y vamos tomando, antes de todo esto, vamos a dar lectura a un comunicado oficial del Club de Periodistas de México, alusiva a la ceremonia del Premio Nacional e Internacional de Periodismo. Voy a dar lectura textual, queridos amigos. Aquí dice: Club de Periodistas de México pospone ceremonia de Premio Nacional e Internacional de Periodismo por respeto a los protocolos de eventos masivos ante la pandemia, también por seleccionados extranjeros que expusieron dificultades en vuelos internacionales. Y también otro punto es, una vez que hayan mejorado las condiciones de salud pública y con base en información oficial emitida por las autoridades federales del ramo,
se anunciará una nueva fecha. El Consejo del Premio Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas de México, AC, acordó por unanimidad postergar la ceremonia del certamen anual en su emisión 2019, programado para la última semana de marzo del presente. Esta decisión se tomó con base en la información recabada sobre el tema, como en consulta directa con los responsables del sector salud y al analizar en forma minuciosa las solicitudes de los colegas extranjeros, quienes expresaron la imposibilidad de salir de sus países y viajar a México en esa fecha anteriormente anunciada. Deseamos que las autoridades, las instituciones del ramo de la salud, la sociedad, los periodistas y comunicadores logremos todos juntos, cada quien desde su campo de acción, a mitigar esta delicada situación. En su oportunidad, toda vez que mejores condiciones de salud pública lo permitan, el Club de Periodistas de México anunciará con anticipación la nueva fecha de entrega de su premio. En otro particular, reciban un solidario y afectuoso abrazo. Bueno, queridos amigos, de esto se trata, ya lo compartimos con ustedes, y bueno, esto está apegándonos a los lineamientos y a las sugerencias que se han hecho, aunque todavía no nos dicen que estén las cosas con la restricción que está, pero bueno, nosotros lo tenemos que anunciar con antelación, porque esto sería el último día de marzo y obviamente, bueno, pues esto de aquí depende la programación de tanto premios nacionales como internacionales, porque mucha gente viaja precisamente a este evento. Así es que lo compartimos con ustedes, queridos amigos. Y bueno, maestro don Enrique Pastor Carranza, Ceci querida, Ceci Tapia, maestro querido, yo le pediría a usted el poder retomar este tema, usted con esta presencia tan importante que es en Voces del Periodista en el Club de Periodistas de México, como conocedor profundo de el tema petrolero en nuestro país, no solamente en fechas recientes, sino desde la historia, pero también por haber formado parte de esa magna empresa que es Pemex y que le ha tocado vivir tantas cosas, y también la defensa cuando pues antes de que se hiciera la cuestión que posteriormente ya terminó de fragmentar, perdónenme, en la industria petrolera, pues siempre usted estuvo en esa resistencia informativa que le ha costado y le costó muchísimo. Bueno, ahora ya no, pero en ese entonces le costó muchísimo, maestro querido. Yo le pediría, por favor, y en honor al 18 de marzo, el recuerdo al general Lázaro Cárdenas del Río, en honor a todos los mexicanos que participaron con su esfuerzo, con su cooperación solidaria, simplemente en la unión alrededor del general Lázaro Cárdenas del Río, porque había personas que apoyaban con lo que podían, hasta con gallinitas, con pollitos, con lo que podían, pero que el pueblo de México fue parte de este gran logro que encabezó el general Lázaro Cárdenas del Río. Adelante, maestro. Sí, licenciada, muchas gracias, licenciada Ceci Tapia. Y efectivamente, hoy es una fecha histórica en nuestro país que se recupera, se rescata del intento de archivarla en la ignominia del neoliberalismo y en todo lo que representó básica y fundamentalmente este proceso que posteriormente al 18 de marzo, que hoy se cumple el aniversario, cuando el presidente hace la declaratoria después de un conflicto laboral chocando contra la soberbia y la prepotencia y la falta de respeto a nuestras leyes por parte de las empresas petroleras, se decreta esta nacionalización y los mexicanos del pueblo, de la sociedad se vuelca totalmente a apoyar en estos reclamos que se generan posteriormente a la declaratoria por parte de las empresas internacionales, elevando a términos verdaderamente ominosos los costos para la indemnización, pero que gracias a esa respuesta ciudadana que usted cita en el principio del programa,
pues quedó demostrado que los mexicanos, cuando nos une una misión por el bien de nuestra patria, cerramos filas solidariamente ante un acto tan verdaderamente histórico y simbólico para la gloria de nuestro país. Obviamente, licenciada, se vivió un trámite muy largo, muy extenso, pues pocos conocen que a raíz de esta nacionalización precisamente nace lo que hoy es el Partido Acción Nacional, patrocinado por estos petroleros, con la única misión de revertir esta gesta histórica que casi se logra con la llegada del Pacto por México años posteriores y un siglo después, transitando el milenio en la mal llamada reforma energética. Bueno, maestro, pues si les parece, queridos amigos, maestros, Ceci Tapia, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las de La Pantera en la Frontera Norte y Radio La Nueva República, quienes nos transmiten de manera diferida y a quienes abrazamos también. Y bueno, queridos amigos, estamos escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y a Ceci Tapia, @solidaridad. Maestro queridísimo, en esta recapitulación histórica, sobre todo en una reflexión de la importancia de la memoria, por eso es la historia, esa es la razón de ser de la historia, para no repetir los errores. En este caso, honrar ese evento magnífico, grandioso, que sucedió en aquel 18 de marzo, queridos amigos, por el general Lázaro Cárdenas del Río, la expropiación petrolera, todo lo que sucedió, y sobre todo el pueblo de México apoyando a su presidente. Adelante, maestro. Sí, así es, licenciada Celeste, Ceci Tapia, un saludo afectuoso. Y pues esta historia de nuestra ruta energética que inspiró al poeta diciendo que nos había escriturado el diablo el veneno del infierno, pues fue un factor fundamental para el desarrollo, porque además fue un reto a la propia capacidad de los trabajadores y de los mexicanos. Por un lado, la solidaridad, en donde usted lo señalaba, hubo gente que se despojó de sus bienes, los anillos, gallinas, en fin, todo lo que fuera un bien que pudiera paliar la demanda, el atrocinio de quienes exigían una indemnización, y que aparte de eso iniciaron una gran campaña internacional de desprestigio contra los mexicanos. Vaticinaron que no había capacidad para sostener la industria petrolera, que no se podría controlar un pozo que deliberadamente quedó bajo descontrol, que la comercialización internacional, en fin, que iba a ser un fracaso, y que en menos tiempo de lo que se esperaba, los mexicanos, el gobierno mexicano recurriría a ellos, les suplicaría volver a tomar el control de la industria petrolera. Eso no fue cierto, eso no se cumplió así. Ahí está la narración que en los cuadernos americanos, el maestro Jesús Ibaerzo Padre, narra en esta documentación histórica, y de ahí el gran desarrollo y el potencial agrícola, ganadero, escolar, que va caminando hasta llegar al sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, donde se inicia básica y fundamentalmente el acoso y el asedio a nuestra industria petrolera, ya en forma directa, con normativas externas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Y para poder entender esto que les estoy comentando a nuestro amable auditorio, licenciada Celeste, tendríamos que recurrir a todos los manifiestos en una forma heroica y muy con falta de reconocimiento hasta la fecha. Tuvo siempre el ingeniero Rafael de Celis, que en paz descanse, quien por sus propios medios y defendiendo a los petroleros jubilados, siempre se opuso a y siempre destruyó todas las tesis que
que hablaban de la incapacidad o la imposibilidad de ir empujando el aprovechamiento energético del petróleo. Obviamente se sabía desde 1964 con la información que entrega Jesús Reyes Heroles padre. Lo aclaro porque el hijo no salió pintito como el padre, sino todo lo contrario. Jesús Reyes Heroles padre le entrega en 1968 el informe de los trabajos de prospección realizado por varias empresas externas al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y de ahí se cancelan una serie de contratos que se habían aprovechado por una rendija en la propia Constitución, que estaban vigentes. El presidente Gustavo Díaz Ordaz cancela todas esas concesiones, y pues ahí el tiempo va a encargarse de demostrar cuáles fueron el verdadero fondo de los acontecimientos que se dieron con el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Seguimos adelante en esta ruta, y el petróleo se constituye en un punto de quiebre en la economía mundial cuando la OPEP decide modificar su política de precios, y durante el gobierno de José López Portillo hay la exigencia de que esa reserva histórica que iba desde frontera en Tabasco hasta Puerto Real, Isla del Carmen, en la documentación que se tiene en ese informe, que existen los cuadernos americanos, también editados y publicados en las memorias de don Jesús Reyes Heroles, se había salvaguardado, se había mantenido como una estrategia energética para el desarrollo del país. A partir de ello hay la presión política por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, de los grandes consumidores que en ese momento estaban arrinconados por la OPEP, y se inicia la exploración y explotación petrolera en 1974 frente a las aguas de Isla del Carmen, con dos equipos, uno llamado Reforma y dos naves que abastecían Barita de Antonita, el Esturión y la Trucha, y 3 empleados contratados en la Isla del Carmen, 2 administrativos y 1 operativo, y ahí es donde me tocó el privilegio de ser obrero en el nivel más bajo, en la ATP, que los que saben de petróleo y de la clasificación sindical. Tuve la experiencia de ver en la plataforma Reforma cómo se utilizaba la primera broca para perforar el manto marino y que nacieran los primeros pozos, que eran prácticamente capopoteras que Rudecindo Cantarell ya había denunciado constantemente por el daño que causaba a las redes, y que bueno, también hay un reportaje y una entrevista muy sensible que se hizo por parte de usted, licenciada Celeste, y que se editó en Voces del Periodista, donde la parte inhumana de toda esta gran riqueza petrolera quedó reflejado en la viuda del señor Rudecindo Cantarell y en el propio Rudecindo Cantarell, quien es contratado, y le pongo comillas, como eventual por parte de Petróleos Mexicanos en el nivel más bajo, y que fallece en Itlahuaca cuando la ambulancia, cuando tiene un infarto cerebral, pues carece de gasolina para trasladar los 26 kilómetros a una atención clínica. Esa es la parte contradictoria. Por otra parte, pues el huachicol, el robo, el contratismo, el huachicol directo de plataformas que denunciamos en Voces del Periodista, bajo aquella amenaza que se daba por parte de los trabajadores de confianza y sindicalizados, que a los mirones y preguntones se los comían los tiburones, y toda esta serie de circunstancias que hoy son un escándalo, pero que siempre estuvieron ahí, que toda la vida gravitaron y que generaron posteriormente el control político de la propia presidencia de la República, a partir precisamente de la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando marca la sana distancia con la nomenclatura priista, de los cacicazgos políticos que todavía se resisten a hacerse un lado con esta cuarta transformación, y en donde llega Vicente Fox Quesada, patrocinado por el grupo energético del sureste, Roberto Madrazo, y esa nomenclatura de Atlacomulco, y se apoderan de la presidencia de la República para entrar a un periodo verdaderamente histórico en su riqueza y en su bonanza, que fueron los excedentes petroleros, gran cantidad de miles y miles de millones de dólares
Según cálculos que se tienen muy austeros, se habla de 420,000,000,000 de dólares que en esos 2 sexenios se dieron nada más en excedentes petroleros reconocidos. No estamos tomando en cuenta el huachicol, no estamos tomando en cuenta la corrupción petrolera interna dentro de la paraestatal, no estamos tomando en cuenta todo lo que se pudo haber evadido en este comercio dentro de ese gran hoyo negro que se llama Pemex Internacional, que ya también en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Dirección General de Pemex ya tomaron cartas en el asunto para terminar de desmembrar todo este gran andamiaje de corrupción global y de saqueo inédito en la historia de cualquier otro país, como lo han hecho con el petróleo de nuestra nación. Hoy que se celebra este evento, es recordar toda esta gran travesía y ver simplemente, licenciada Celeste, nada más con que agarremos en el internet y revisemos quiénes han sido los últimos 10 o 15 directores de Petróleos Mexicanos, los 10 o últimos secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de las áreas que debían cuidar el patrimonio de todos los mexicanos, hoy son petroleros, hoy son empresarios del petróleo, y a pesar de la infamia no pudieron sepultar, como lo proclamó en su momento Enrique Peña Nieto, que la gallina de los huevos de oro se había muerto, porque eso era una auténtica y total mentira. Exactamente. Pues, queridos amigos, antes de irnos al corte, yo quisiera subrayar esto último que comentó, algunas de las partes fundamentales de lo que dijo el maestro, en cuanto a que hubo tiempos gloriosos en lo que se refiere a excedentes petroleros. Estos tiempos fue precisamente durante los sexenios del PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón. Aquí es importante también retomar esta circunstancia, así como también la desaparición de lo que dijo el maestro, un promedio, figúrense amigos queridos, ni más ni menos que de 420,000,000,000 de dólares. Repito, 420,000,000,000 de dólares que desaparecieron como si fuera por acto de magia. Ya ni David Copperfield, ¿verdad? En sus magníficos eventos, fueron capaces de desaparecer o de decir que esto desaparece. El dinero no desaparece, ni las cosas desaparecen, las hacen y las hicieron desaparecer. Pero bueno, el dinero deja huella. Vamos a ir a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros este 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera que dio el presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, en 1938. Estamos recordando esta parte histórica con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, está en el programa Ceci Tapia Solidaridad 1000. Y bueno, maestro querido, después de recordar esta que como le llaman que desaparecen, pues no desaparecieron, en algún lugar deben de estar esos 420,000,000,000 de dólares de los excedentes petroleros que se dieron en los sexenios panistas con Vicente Fox y Felipe Calderón. Además de esto, yo quisiera pedirle, maestro, si pudiéramos recordar y hacer un breve recorrido, ¿verdad?, sobre pues algunos acontecimientos de alta traición a la patria, como los acuerdos de aguas en el sexenio de Ernesto Zedillo, el accidente tan oportuno, un accidente mortal desgraciadamente del senador José Ángel Conchello, cuando él denunció la circunstancia de precisamente la isla Bermeja, que le daba mayor espacio, digamos, millas marítimas a México, ¿no? Una mucho mayor capacidad en lo que se llama y en ese tratado del hoyo de la Dona,
y que pues según esto pues nada más desapareció temas tan importantes como esto, maestro don Enrique. Sí, así es, licenciado, efectivamente, hay que recordar, insisto, los desplegados que publicó constantemente en varios diarios nacionales el maestro Rafael de Félix, y que allá en los foros del Club de Periodistas Periódicos, que semana tras semana se invitaron a diputados, a senadores, a funcionarios públicos, los cuales ignoraban porque sabían que no podían contrarrestar los datos duros con los que se exponían las razones y las mentiras que se esgrimían a través de los grandes supuestos analistas, que ahora vemos que, bueno, pues sí, con esos costos y con esos pagos y con esos privilegios, pues cualquiera puede ser un analista de la mansedumbre y de la traición a la patria, ¿no? De aquel momento, maestro, cuando antes de que el Senado iniciara sus foros sobre Pemex, exactamente, yo creo que en parte se iniciaron los foros por el ejemplo que fue las acciones del Club de Periodistas de México. Lo decimos con orgullo por el nacionalismo y por los personajes que tienen una dimensión histórica y un compromiso con México que lo conforman, y que se convocaron estos foros con un éxito maravilloso, y en el cual personalidades, como usted bien lo dice, como el ingeniero Rafael de Félix, como el ingeniero Garaycochea, como tantas personalidades de veras de peso completo en la historia de Pemex, de México, de Pemex, perdón, que tuvimos la fortuna de tener en esos foros, maestro. Así es, licenciada, y ahí se denunció efectivamente el tema de Isla Bermeja, del acuerdo de aguas, en donde también una senadora y posteriormente gobernadora del estado de Yucatán mantuvieron un mutismo cómplice verdaderamente lamentable, porque geográficamente Isla Bermeja, que aparece en la cartografía de náutica desde, creo que desde los vikingos hasta la conquista y la promoción turística que se hacía por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, para los yucatecos o para el gobierno del estado de Yucatán en ese momento del PRI, hoy que está del PAN, pues nunca hubo ningún tipo de reclamo en ese sentido. Perder Isla Bermeja significó perder el control total de una de las reservas petroleras más importantes del hemisferio, como es el hoyo de Dona. El acuerdo de aguas fue parte también de esta estrategia a espaldas de la nación, y que efectivamente, como usted lo señala, el senador José Ángel Conchelo lo denuncia, y posteriormente recorriendo en un tránsito por carretera sufre un lamentable pero muy oportuno accidente para matizar estas causas. Posteriormente a toda esta etapa, tampoco debemos olvidar, licenciada, que allí en esos foros se habló también de la manera en que se intentó contaminar el manto cantarel, inyectándole nitrógeno, inyectándole todo ese tipo de situaciones para boicotear a la nación. Eso es lo verdaderamente alarmante. Es decir, tantas cosas que usted denunció, maestro. Exacto, usted lo buscaba justificar la infamia. Incluso Luis Félix Krusler, siendo secretario de Energía, alertaba y exigía a los legisladores al iniciar la venta inmediata, porque Petróleos Mexicanos llegaría a costar $5 en la producción internacional. Hoy se vive una crisis, pero es una crisis que, comparable a los precios que se tuvieron en los excesos petroleros, arriba de los $100, y a los que actualmente estaban cotizándose, se mantiene en la autoeficiencia y en la generación de recursos. Es obvio que es una acción global, como muchas que se han estado llevando últimamente, y que es una recuperación que se está haciendo por parte de cada país, que sabe perfectamente de la importancia que tiene el petróleo, que sigue siendo y sigue moviendo al mundo. Hay una fuga, hubo una fuga y un loteo de nuestra nación en esa supuesta reforma energética, en la que también ha quedado demostrado que quienes tenían la información privilegiada en
Pemex Exploración y Producción se robaron toda esa información, fueron a parar a manos de iniciativa privada, y que muchos de los beneficiados en ese loteo de nuestra patria se lo llevaron en términos para la especulación, que hoy, ante estas circunstancias que se están dando a nivel global, pues simple y sencillamente son papeles que no han podido colocar o utilizar para obtener beneficios como ellos lo planificaron. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es hoy un hombre que está rescatando esta industria, a pesar de todas las críticas, a pesar de todas las descalificaciones de las calificadoras de la corrupción que beneficiaron y ponderaron las medidas económicas amargas, pero necesarias, tan amargas como para robarse 420,000 millones de dólares y tan necesarias como para ir al mercado futbolero o a cualquier otra empresa a ir a decir cuánto cuesta y lo pagamos en efectivo. Esa es la resistencia que hoy se tiene en el rescate del petróleo. Por eso los mexicanos tenemos que retomar de nuestra historia, como usted lo ha señalado, para saber qué significado tan profundo tiene precisamente el petróleo y su reactivación. Exactamente, maestro querido. Y bueno, pues amigos, en este tenor es importante el dar el espacio, el compromiso con nuestra memoria y con nuestro amor a México para una fecha tan importante como lo es el día de hoy, 18 de marzo, y todo el significado que emana de esta fecha, en lo que tiene que, en el significado de ello. Así es que, bueno, pues le agradecemos tanto al maestro querido Enrique Pastor Carranza, especialista en el tema, en tocarlo, no porque ya termine el programa, no, sino porque vamos a hablar de otras cosas también, pero es importante esto, no dejarlo pasar, y que se recuperen toda esta memoria histórica, todas estas fechas importantes para el país, para nuestro queridísimo, para nuestro amado México. Y bueno, pues queridos amigos, viendo ahora precisamente algunos datos importantes, hablábamos con Ceci Tapia, @solidaridad1000, Ceci Tapia, cómo hay noticias que son sumamente relevantes y que pues obviamente se van haciendo a un lado. Aquí también es tema que hemos tocado con don Enrique Pastor Cruz Carranza, maestro querido, sobre estos temas, como por ejemplo se dio la detención de 2 funcionarios anoche, el día de ayer. Se dio una detención, bueno, en la noche se supo, tengo entendido que todo este operativo se dio desde la mañana, pero a partir de la tarde-noche ya se filtró esa información de la detención de 2 personajes clave, al parecer, en el caso Ayotzinapa, como es esta de Ezequiel Peña Cerda, un alto funcionario en la cuestión de seguridad en mi país, y de Isidro Junco Barajas, que pues pues es un tema muy relevante, y que veamos qué realce se les da o se les ha dado en los medios de comunicación. Vamos a ir poniendo el acento en todo esto, y son temas por demás interesantes. Ceci, querida. Claro que sí. Pues bueno, se está buscando la justicia en el caso de Ayotzinapa, un caso que mundialmente fue pues muy seguido, querida Celeste, maestro Enrique Pastor Carranza, todo esto que hasta el día de hoy, mes a mes, se hace una marcha buscando, en un principio eran que vivos se los llevaron y vivos los querían, hoy es por lo menos la justicia y saber el paradero, si no de los jóvenes, sí de los cuerpos, que quienes hicieron la famosa verdad histórica, qué fue lo que pasó, y ayer detuvieron a Ezequiel Peña Cerda y a Isidro Junco Barajas, estos 2 personajes que fueron acusados de haber torturado a una persona de nombre Carlos Canto Salgado, que fue señalado pues por la desaparición de estos 43 normalistas de la normal rural Isidro Burgos, que todos conocemos como Ayotzinapa,
en esa noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014, si recordamos. Pero estos personajes, que fue uno director de área de la Agencia de Investigación Criminal, Ezequiel Peña Cerda, que estaba actualmente en Michoacán, e Isidro Junco Barajas, que era el encargado de seguridad en la Cámara de Diputados. Ambos personajes ayer fueron detenidos buscando esto, pues romper este cerco del silencio que tanto han acusado los padres de Ayotzinapa, y hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestro secretario, de la FGR, ellos hicieron este pacto con ellos de ya romper este cerco de silencio e ir tras quienes están atrás de este delito de desaparición forzada de estos jóvenes. Y por ahí anda pendiente también lo que es Tomás Herón, que también fue de la Agencia de Investigación Criminal en la época de Murillo Karam, que fue quien determinó la famosa verdad histórica, y que todos saben que era una mentira y que nunca, porque ellos decían que habían sido quemados en Cocula a estos jóvenes, y pues nunca, eso fue una mentira que ellos inventaron, y eso es lo que quieren los padres de Ayotzinapa, saber dónde están sus hijos, que fue de ellos. La famosa verdad histórica. La famosa verdad histórica. Qué barbaridad. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Grupo Radio La Nueva República. No se les olvide que en ABC Radio somos sonido original en Organización Editorial Mexicana. Estamos platicando con Ceci Tapia, Solidaridad 1000, con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y bueno, además de que hoy es 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera. También antes de irnos al corte mencionaba antes y sobre esta detención de dos personajes que seguramente serán claves sobre el caso Ayotzinapa. Igual en días pasados mencionamos en estos micrófonos sobre el decreto que ya expidió el señor presidente para el caso ABC, en el cual seguramente aparte seguirá la siguiente etapa, que será la parte de la justicia. En esta parte, la justicia, digamos, nunca se va a reponer vidas de chiquitos o la salud de muchos de ellos, pero sí una circunstancia elemental de cuidado y de compromiso por parte del Estado para con las familias de este hecho tan lamentable. Y bueno, que nos damos cuenta, las estaturas políticas son evidentes ante los acontecimientos. Ceci, querida, también es importante subrayar que hay que tener las precauciones pertinentes. Bien sabemos y está reconocido a nivel internacional lo que está haciendo el gobierno mexicano. ¿En qué sentido? Hay muchas críticas que obviamente tienen pues un fundamento muy probablemente parecido a las filias de lo que hablábamos del pasado. Sin embargo, es reconocido por personajes de la misma Organización Mundial de la Salud, en la OEA, como acciones muy pertinentes que se van dando los tiempos, porque no es el mismo ritmo de México que el de otros países, que hay que tomar esas precauciones en lo que compete a lo inmediato, a lo que tenemos que hacer nosotros, no desgastar las cosas mientras no sea el momento oportuno. Esto nos lo van a ir diciendo las autoridades, hay que informarnos directamente. Qué mejor que ya tenemos la información directa de las autoridades para preguntar o para también informarnos, escuchar la información. Pero mientras tanto nos vamos dando cuenta que aquellos que señalan con dedo flamígero, pues vamos viendo que hay estados panistas donde este caso pues van increciendo, pasan algunas cuestiones en algunos de estos estados gobernados así, no porque tengamos algo contra alguien en particular, son los hechos lo que hablan. Ceci, querida, tú que tienes detectado el pulso de las denuncias en redes y todo esto, ¿cómo ves este tema? Pues es un tema muy delicado. Mira, lo que está pasando con este virus el coronavirus, el COVID-19, como ya lo renombraron, primero sí hay que hacer mucho caso, hay que estar en casa,
hay que cuidarse. El gobierno federal desde la SEP ya había suspendido las clases a partir de este viernes. Obviamente algunos estados se adelantaron, pero el punto es esto, que es muy importante. Se está diciendo, porque estamos en la fase 1, yo creo que sí es muy importante que vean a las 7 de la noche los informes, y también en la mañana, lo están haciendo en la mañanera, el doctor Hugo López-Gatell está dando toda la información. Él es una persona especializada, lo está dando a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Sí es importante que lo veamos porque hay muchos alarmistas porque ahorita hay 93 casos positivos de coronavirus, pero hubo 579 negativos, o sea, gente que fue y dijo, oye, a lo mejor tengo, gracias a Dios no. Hay 171 casos sospechosos, y de estos, pues solo 93 son confirmados, y como dicen por esta prensa que le gusta, que es alarmista y hasta carroñera, así lo mencionaron, pues hay un resucitado, ¿no? Entonces, finalmente, esto ha hecho que algunos estados, por ejemplo, hoy el gobernador de Jalisco lanza una alerta al pueblo de México y dice 400 personas que venían de un vuelo de VAL, que fueron a esquiar, llegaron hace 2 semanas y muchos dieron positivos de coronavirus. Exactamente, pero yo aquí me doy cuenta que al día de ayer había 2 infectados en Jalisco. Entonces eso es algo que es muy importante, que las personas seamos, pues, objetivas, que investiguemos más, porque no solamente, solo hay 2 infectados en Jalisco. Oye, Ceci, pero aquí lo delicado no es de que los ciudadanos, claro que los ciudadanos hay que ser prudentes, pero imagínate un gobernador, qué barbaridad. Un gobernador que lance una alerta. Qué pena, qué pena y qué irresponsabilidad tan grande. Y en un momento dado no sé qué responsabilidad pudiese recaer sobre todo efectivo, más allá de la responsabilidad ética, si es que se tiene, ¿verdad? Pero digamos una cuestión jurídica, porque esto es realmente lamentable que se lancen declaraciones de este tamaño. Y esto es muy delicado porque pareciera que están abusando del terror de los ciudadanos. Mira, Guanajuato tiene 4 personas que están infectadas de este virus, están en el estado en el municipio de León, y ahorita su gobernador ya quiere sacar miles de millones de pesos para hacer un hospital de 12 camas, un hospital ambulatorio, pero si estamos hablando de una crisis mundial y que lo primero que tenemos que hacer es quedarnos en casa para que el virus pues no se contagie a más personas, y ellos lo que quieren pues es ganar como mucho más dinero o sacar dinero de los estados por esta emergencia sanitaria que toda la gente actuamos más por miedo, y eso es un principio un poco más psicológico, más que por placer actuamos por miedo a perder la vida, por miedo a enfermar, por miedo al dolor. Entonces yo creo que sí es algo muy muy interesante, y este gobernador Diego Sinhue pues está ya pidiendo todo el dinero a 22 millones de pesos, dice que va a costar un hospital ambulatorio, pero que tiene 12 camas. O sea, aquí lo que más me parece muy bien es que estamos hablando de una pandemia y él dice, como en un hospital con 12 camas y me gasto todo el presupuesto, cuando lo que tienen que hacer es reforzar los hospitales que ya están para que puedan tener... Exactamente, la población, 12 camas. Imagínate. Luego también el estado de Querétaro, ¿qué pasa ahí? Y una cuestión que nos decías de esta senadora Kenia López Rabadán. Una grosería, Rabadán. Mira, está pidiendo que no se porque es una grosería. Y que se devuelve el IVA. O sea, es panista, ¿no? Es un hispanista, es un ataque total al gobierno, un ataque total a los mexicanos, porque es como si tú dices, oye, en la casa se compra, en una casa normal, ya sabemos que se compra el papel higiénico, que se compra todo, que todo tiene un costo para tener una vida digna, la comida, la despensa, el jabón para lavar, o sea, todo eso, y en México es una casa. Todos los mexicanos tenemos la obligación de cooperar, de dar nuestro gasto, que son los impuestos, para que el país funcione, tenga el alumbrado, tenga el agua, los derechos, los aprovechamientos, todo lo que nosotros hacemos, la salud, la educación,
todo eso, y de eso se mantiene, del impuesto de la renta y de los impuestos indirectos como es el IVA y el IEPS, etcétera, etcétera. Y ella pide que ya no se pague, pero pues ya no paguen. Pues yo creo que le tendría una mejor idea, porque la senadora Kenia Rabadán, López Rabadán, es senadora plurinominal. Yo creo que bien podríamos ahorrarnos 200 sueldos, porque son 200 plurinominales, para que ese ahorro se pudiera usar en este tipo de emergencias y no estar escuchando tonterías de gente que está en contra del país. Y mira, yo como profesional de los impuestos... Y que la bancada del PAN total votó contra que se tenga el sector salud gratuito para todo el pueblo de México, entre otras cosas, la gratuidad, exactamente. Así es. Querida, perdón, ¿qué me decías? Sí. No, yo te decía, entonces sí es un abuso, una tontería, algo muy terrible que estén pidiendo que se quiten, o sea, que se dejen de pagar los impuestos. Oye, Ceci, querida, perdón, estamos a un minuto. ¿Qué nos podrías decir sobre esta crisis económica mundial, el precio del petróleo y el peso? Pues algo muy importante, nosotros ahorita el dólar está altísimo, 24 pesos la crisis. Donald Trump está avisando que está en crisis mundial, entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, cuidar que las tarjetas de crédito, no endeudarnos con el dólar, de ser muy cuidadosos, no solamente en escondernos en nuestra casa y cuidarnos la salud, sino también no hacer compras de pánico y no usar las tarjetas de crédito en exceso, sino con calma, la salud y la economía familiar, eso nos va a beneficiar muchísimo. ¿Qué ibas a decir? Ay, perdón, no, ahora sí tenemos todavía medio minuto. ¿Quieres no pasa lo que estabas compartiendo? Bueno, no, yo lo único que quiero decirles a toda la gente es que dejen de ver a estos alarmistas, que pongan mucha atención a las conferencias, tanto de la mañana como de la tarde, que estén enterados. Hay un mapa que vamos a compartir ahorita en las redes, en donde se ve día a día cómo está. Nosotros solo tenemos 93 infectados. Hay que darle seguimiento a esto que está pasando en Jalisco, pero por favor, cuidar, obedecer, y estos no son vacaciones, hay que mantenerse en casa, mantener la salud y cuidarse mucho. Eso es lo que... Gracias, Ceci Tapia, querida. Maestro Enrique Pastor, muchísimas gracias. Ceci, querida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y alguien me preguntó qué opino sobre la disparidad entre un columnista y un calumnista. Y bueno, comento que la misma que hay entre un periodista y un parodista. El respeto a la realidad y el repudio a la mentira son la diferencia. Libertad de expresión con responsabilidad, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata. Gracias, Ceci, gracias, maestro. A ustedes, queridos amigos, un beso tronadísimo. Nos escuchamos el viernes. Gracias.